hongos. Aparte de los mohos y las setas, los hongos no suelen ocurrírsenos como formas de vida importantes, y sin embargo tienen un gran impacto en nuestro entorno. Los hongos participan en la descomposición y el reciclaje de la materia orgánica muerta. Entre los hongos no solo encontramos champiñones, colmenillas y trufas, también hay hongos que maduran el queso y levaduras con las que se elaboran pan, bebidas alcohólicas y productos químicos industriales. Los hongos son el origen de dos fármacos fundamentales, la penicilina y la ciclosporina, que evita el rechazo de los órganos trasplantados. Pero el 30% de las 100.000 especies de hongos son parásitas o patógenas. Las plantas son su objetivo favorito. Devastan cosechas de frutas y causan la roya del castaño americano, la enfermedad holandesa del olmo y el ergotismo, que en el año 944 provocó 40.000 muertes en Francia y en los juicios por brujería de Salem, alucinaciones en los acusados. Los hongos causan infecciones cutáneas, pie de atleta, candidiasis e infecciones sistémicas que pueden poner en riesgo la vida. Antiguamente los hongos se clasificaban como plantas, crecen en el suelo, son sésiles, es decir, no se pueden mover y tienen paredes celulares. Sin embargo, pruebas moleculares revelan que están más próximos a los animales, pues evolucionaron a partir de un antepasado unicelular acuático, hace unos 1.400 millones de años. El fósil más antiguo de un hongo terrestre data de hace 460 millones de años. A excepción de los unicelulares, como las levaduras, los hongos están formados por hifas, es decir, finísimos filamentos tubulares, rodeadas por paredes celulares compuestas de quitina, como los esqueletos externos de los insectos, y no de celulosa, como ocurre en las plantas. Las puntas de las hifas se ramifican y forman el micelo, un talo entretejido, que se extiende por encima del suelo y produce cuerpos fructíferos que contienen esporas, con una función reproductiva. A diferencia de los animales que ingieren su alimento y de las plantas que lo fabrican, los hongos obtienen sus nutrientes de diferentes formas. Como heterótrofos, absorben nutrientes del entorno. Como saprofítos, secretan enzimas que descomponen grandes moléculas orgánicas de células vivas y muertas, como troncos caídos o cadáveres de animales, en pequeñas moléculas que pueden absorber. Y como parásitos, secretan otras enzimas que penetran las paredes celulares y absorben nutrientes para sus propias células. Peces. Los primeros antepasados de los vertebrados aparecen en los océanos hace 550 millones de años. Más tarde, durante el período devónico, hace entre 417 y 359 millones de años, también conocido como la Edad de los Peces, se produjo una notable evolución de los peces, que ahora presentan mayor diversidad que ningún otro vertebrado. De las 52.000 especies de vertebrados, 32.000 son peces, que de forma simplificada podrían describirse como vertebrados con branquias que carecen de extremidades con dedos. Los agnatos, que aparecieron durante la explosión cámbrica hace unos 530 millones de años, fueron los primeros peces. Tenían la cabeza acorazada y sin mandíbulas, y con la boca redonda succionaban o se alimentaban por filtración. Las lámpreas y los mixinos son sus únicos descendientes supervivientes. El desarrollo de las mandíbulas, presentes en los peces cartilaginosos y óseos de la actualidad, les permitió ingerir una mayor variedad de alimentos y convertirse en cazadores activos. Los peces cartilaginosos, condrictios, no tienen huesos,
sino un esqueleto de cartílago ligero y flexible que hace de especies como las rayas y los tiburones depredadores muy ágiles. Existen 19.000 especies de peces óseos, osteíctios, tan dispares como la anguila, el cacique, la trucha o el atún. La mayoría de las especies tienen vejiga natatoria, un saco lleno de gas que permite al animal flotar en la profundidad que desea sin esfuerzo. Ni los tiburones ni las rayas tienen vejiga natatoria, de modo que, al ser más pesados que el agua, como todos los peces, se hunden. Pueden optar por posarse en el lecho marino o mantenerse en constante movimiento, lo cual supone un gran consumo de energía. El agua contiene una fracción del oxígeno que se encuentra en el aire. Varios pares de branquias, a través de las cuales pasa agua continuamente, extraen oxígeno y eliminan con gran eficiencia anhídrido carbónico, el producto final del metabolismo. Hay dos grandes grupos de peces óseos: los peces con aletas radiadas, que son los más comunes, con radios espinosos que sujetan las aletas, y los peces de aletas lobuladas, como el celacanto, el fósil viviente, con unos huesos en forma de varilla rodeados de músculos en las aletas pectorales y abdominales. Esas aletas lobuladas evolucionaron en las extremidades y los pies de los tetrápodos, animales terrestres de 4 patas, entre los que se incluye el ser humano. Periodo Devónico. En 1839, los geólogos Adam Sedgwick y Roderick Murchison dieron nombre al Devónico por el condado inglés de Devon, donde se estudiaron por primera vez las rocas de ese periodo. Durante el Devónico, hace entre 417 y 359 millones de años, se produjeron importantes cambios en el mundo vegetal y en el de los peces. Incluso algunos peces se aventuraron a salir a tierra firme. Los océanos cubrían el 85% del planeta y había 2 supercontinentes, la Eurasia en el hemisferio norte y Gondwana en el hemisferio sur. Las primeras plantas terrestres aparecieron hace unos 450 millones de años, y las plantas vasculares más antiguas al principio del Devónico. A diferencia de las plantas no vasculares anteriores, como las hepáticas, los helechos y los musgos, las plantas vasculares presentan un extenso sistema de conductos que transportan agua y nutrientes por toda la planta. En aquella época la vegetación era simple, se limitaba al borde del agua y consistía en plantas pequeñas, de apenas 1 metro de altura las más altas. Apareció la madera, que aumentaba la fuerza axial, lo que permitía a los árboles crecer más para alcanzar la luz solar y soportar un mayor peso de ramas y hojas. Cambios en el suelo favorecieron el desarrollo de los sistemas de raíces de las plantas. Una revolución en el mundo biótico. Durante el periodo Devónico medio empezó a disminuir el número de agnatos, peces sin mandíbulas con coraza. Los peces con mandíbulas, como los peces cartilaginosos tipo tiburón y la gran mayoría de los peces óseos actuales, crecieron en número y en variedad, convirtiéndose en los depredadores dominantes tanto en los mares como en agua dulce. Por ello, y con razón, este periodo se conoce también como Edad de los peces. A partir de los peces de aletas lobuladas con mandíbulas evolucionaron los primeros tetrápodos, que reptaban sobre el lodo y salían del agua para alimentarse de invertebrados terrestres.
Hacia finales del Devónico desaparecieron en torno al 70% de los invertebrados. Las mayores pérdidas se produjeron entre las especies marinas y en menor grado entre las de agua dulce. Los arrecifes de coral desaparecieron. Se estima que la extinción del periodo Devónico tardío duró entre 500.000 y 25 millones de años.